Sergio, seguimos hablando de costumbres argentinas. Esta tengo entendido muy antigua, aunque se mantiene hasta el día de hoy. Muy antigua y muy argentina. Bueno, ¿no? bueno, y uruguaya. Y Uruguay. Sí, pero paraguaya, y el máximo brasilera. consumidor de mate del mundo es la Argentina. Per Por cápita, habitante. Ay, 100 litros por año por habitante. ¿más que los uruguayos? Bueno, sí. Mirá qué bien. qué bárbaro. Mirá, le voy a decir a mis amigas. Y al mismo tiempo tiene un nombre científico. La yerba mate, así como estamos viendo esta imagen de un guaraní recogiendo la yerba, el nombre científico es Ilex paraguanesis, Ah, Ilex paraguanesis. que Mira. tiene que ver con que es oriundo del Paraguay. claro, te iba a decir, la etimología es como la del Paraguay, me imagino. por ahí. Exactamente, porque en realidad son los guaraníes los que no solamente que los nombran, sino los primeros en usarlos. En realidad, un antiguo grupo guaraní, que son los Aba, con acento en la última A, que abarcaban una zona mucho más grande de lo que es Paraguay hoy. Abarcaba incluso parte del Brasil, parte de la Argentina, parte del Uruguay. Lo usaban como, entre otras cosas, un ritual, porque donde se moría un familiar, se ponía una planta de yerba. Wow. Ah, Esa planta crecía, consumían esa ¿Y planta. se consumía de la misma manera que ahora? No, había más que nada se consumía frío Ajá. o se masticaba la planta. Ahí va. Pero era una forma de sentir que ese pariente había entrado en vos y convivía el resto de tu vida a través de la planta de la yerba. No conocía esa historia, me qué gusta. interesante. Me voy a comer a con mis lo que se familiares. encontraron los conquistadores, y hay registros históricos muy antiguos de españoles escribiendo que cuando consumían la yerba trabajaban mucho mejor. Es como una especie de estimulante. Claro, porque lo es, ¿o no? Y la descripción es, Y sí. no trabajan bien si no consumen yerba mate. Ah, Que en realidad la palabra mate viene también del quechua en realidad, que es mati, que significa calabaza. Ah, mirá. Y con eso terminamos con la etimología. Está bien. un montón de etimología. Pero sí, tiene que ver con el consumo en una calabaza. Claro. En Paraguay todavía se consume mucho también frío, el famoso tereré. No se consume más de la manera de masticarlo, ¿no? Pero digamos que los españoles descubrieron rápidamente que dándole yerba mate podían trabajar más. Se quejaban de algunas tertulias que se organizaban, todo esto está escrito, ¿eh? Se quejaban de tertulias que hacían los indios, que se tomaban un rato para tomar un mate. Y sí, como Pero- corresponde. Como corresponde. ¿No? Y cuando los ingleses llegan a estas tierras y ven el producto del trabajo que se da mediante el consumo de la yerba, deciden también dárselo a los negros en las minas y en las plantaciones, y ven que es muy bueno el resultado y se lo llevan a Londres, pensando incluso en reemplazarlo por el té. Wow. Ah. Pero se encontraron con un introdujo? problema. No se terminó de introducir porque se encontraron con el problema de que no conseguían el suficiente abasto Claro. de yerba. El té era más fácil de conseguir, de producir. No crece en cualquier lado la yerba. Tiene un proceso bastante complejo de producción. Claro. Y por lo tanto, bueno, ahí se abandonó la costumbre que quedó en estas tierras. Claro. El tema con el mate, acá tenemos una preparación más al estilo actual. Claro. Pero el tema con... Mirá, qué linda. Sí, la colección de bombillas. Como verán por las épocas históricas, es anterior a la Argentina. Perdón, quiero aclarar que no le estamos dando mate a Sergio porque él nos dijo que no tomaba, porque parece que estamos acá marreteándole. No, Yo dije que no cebaba, no que no tomaba. Ah. Pero bueno, Ah, perdón, importa, no, por importa. favor, por Es favor. para- No sé si puedo No, hablar no, y tomar mate al mismo tiempo. A ver si bueno, Ah, yo no te estaba dando, horrible. Perdón. Horrible, sí. Pero ¿Te nos gusta estabas así? contando... Más o ¿Está menos. dulce? No toma mate. El tema es que cuando empieza a llegar de Asunción la yerba, en 1684 se hace un decreto de que toda la yerba que viene desde el norte, desde Asunción, tiene que parar en el puerto de Santa Fe. Y ahí están los primeros almacenamientos masivos de yerba y se empieza a distribuir por el resto del territorio argentino, que todavía no era Argentina. No estamos hablando de 1684. Claro. Iba para Chile, iba para Uruguay, etcétera. ¿No había costumbre todavía mucho en toda la Argentina de tomar? No, para nada. no, para nada. Eso es algo que se fue expandiendo muy de a poco. Ah. Pero lo que sí ocurrió fue que en un momento, ustedes se acuerdan de lo que fue la expulsión de los jesuitas, ¿no? La expulsión a los jesuitas, que era una especie de orden religiosa que desarrolló mucho la plantación de la yerba en justamente la provincia de Misiones, que tiene el nombre Claro. por las misiones jesuíticas. Y luego vino un general brasilero, en ese momento del Imperio Portugués, que se llamaba Chagas. Para muchos era el mal de Chagas, no tiene nada que ver con el Chagas, pero y él extirpó todas esas plantaciones, y desde 1817 hasta 1904
no se produjo yerba mate en todo el territorio argentino. ¿Y por qué? Ah. Casi 90 años. Un montón. Porque los grandes productores brasileños lo impidieron. Wow. Y a partir de 1904 hay un testimonio del Premio Nobel de Literatura Anatole France que cuenta asombradísimo lo que son las reuniones, las tertulias de las clases altas porteñas alrededor de consumir la bebida del mate. Mirá. Por lo tanto, uno puede decir, es transversal a nivel social Claro, de distintas clases. Desde hace muchos años. Desde hace muchos años porque los gauchos lo consumían y también las clases altas. Ahora, a partir de más o menos 1910 es que empieza, es el regreso de la yerba mate y hay un conflicto muy largo entre los productores brasileros y los productores misioneros que intentan empezar a desarrollarlo y Brasil se opone, presiona al Estado Nacional para que no permita Mirá, la producción claro. yerbatera en Misiones y solamente muy de a poco se logra ese desarrollo hasta que cuando se toma una medida para proteger la producción nacional, el crecimiento en Misiones es impresionante. En pocos años pasa de 50.000 habitantes a 450.000. Wow. Todo de la mano de la producción de yerbatera. yerba, claro. Ah, mira. Esa historia va más o menos bien, va creciendo, la costumbre del mate se va imponiendo. Y en un momento, acá tenemos ejemplos. Miren hasta quién Mirá. tomaba un mate, Claro. ¿no? Acá tenemos a Julio Cortázar Muy hablando bien. antes de Anatole France. Este es un mate moderno. Y en un momento determinado, empieza a decaer la producción de yerba. Hay unos escritos de Rodolfo Walsh, alrededor de 1955 y en la década del 60, en el que empieza a describir la pobreza de lo que está ocurriendo en Misiones porque no se consume la yerba. ¿Qué había pasado? Ciertos sectores intelectuales y de clase media habían corrido la voz de que compartir el mate no era higiénico. Mira. Compartir la bombilla no era higiénico. Bueno, algo que muchos extranjeros hasta el día de hoy un poco cuando vienen a visitar Argentina te dicen, se sorprenden de que uno comparta la bombilla con la saliva de uno y te preguntan si no se transmiten enfermedades, si la Y tuberculosis. alguna cosa se debe pasar. Un poco de verdad hay, Un poco de ¿o no? verdad hay. Bueno, pero comparten la botella de vino. Bueno, no, está bien. Pero Igual bueno, comparto. pero de pero- todas formas, generó un impacto grande entre Claro, esos sectores sociales, pero al mismo tiempo la producción concretamente bajó y mucho. Claro. Y llegó a haber gente que Ay, creyó que el no tengo destino nada. de la yerba mate se había acabado, al menos en esta forma. Se empezó a producir lo que es el té con la yerba mate. Es decir, en saquitos de té, Como el mate cocido. el mate cocido. Claro. Pero esto, empezaron a decir, esto se va a extinguir. Mira. Y se decide, década del 60, fines del 60, década del 70, se decide entre todos los yerbateros unidos, hagamos algo para que crezca la producción. Y entre las medidas que deciden tomar es el estímulo a que se tome mate. ¿Quieren ver alguna de las Por publicidades? favor, a ver. Claro, me encantaría. Aquí vamos a ver, en estas publicidades vamos a ver a Astor Piazzolla, No. a Torre Nilsson, el director de cine, y a Marilina Ross, Tomando mate. incentivando a la gente a que tome mate. ¿Lo quieren ver? Por favor. Claro. Veámoslo. Para mí el mate es como la vida misma, me produce sensaciones vitales. Para beber la vida, pare y tómese un mate. El mate me gusta porque me gusta. Es rico. ¿Vos lo tomás? Para beber la vida, pare y tómese un mate. Entre toma y toma, su descanso activo siempre es un mate. Para beber la vida, pare y tómese un mate. Es buenísimo. Para Porque beber aparte- la vida. Y Para no ver- es una marca, es... Exacto. Tómese son- un mate. Todos los yerbateros se unieron porque Claro. estaban en una especie de derrumbe. Se pusieron de acuerdo y absoluto, armaron una campaña de tomar un mate. y tuvo muy buen Tómate un resultado. mate. Mira. Tuvo muy buen Y sí, mirá. resultado Acá porque estamos. hoy se calcula que casi en el más del 95% de los hogares argentinos hay mate. Alguien consume un mate. Más allá de esos 100 litros que habíamos dicho inicialmente. Claro. Y la costumbre del mate es sin duda la bebida nacional. Obvio que los uruguayos creo que hasta nos superan en el fanatismo. Y porque van ahí con el termo. Va manejando el colectivo con, Sí, sí. con el mate. Pero también es interesante ver lo que pasó con el fenómeno de los yerbateros, porque el trabajo es duro, es arduo, y los peones rurales que trabajan en las grandes plantaciones de yerba tuvieron muchísimos conflictos. Sí. Hoy en día eso está bastante industrializado, pero en esas décadas que también son movidas políticamente,
la industria de la yerba se tuvo que reinventar, se tuvo que hacer amigable. Por lo tanto, uno podría decir, es verdad, la bebida del mate tiene una especie de línea de tiempo que va desde muchísimo tiempo atrás hasta el día de hoy, pero hubo interrupciones fuertes, 80 y pico de años que no se produjo. No tenía idea. Y en la década del 70 casi desaparece como consumo. Hoy está absolutamente instalado. No, increíble. Yo la verdad que tomo un montón. ¿Terminaste? Sí, yo también. ¿Por qué se dice gracias cuando uno no quiere más? Eso no, la verdad que no tengo idea. Bueno, queda para la próxima. Sergio, bueno, muchísimas gracias. La verdad que aprendí un montón del mate, algo que consumo todas mis mañanas y a veces a la tarde también en la oficina. El mate es amigo, ¿no? El mate es amigo. El mate es amigo. Tomate un mate. Una muy sana costumbre, hace bien, da charla, es compañero. Bueno, en fin. Muchísimas gracias, Sergio. Ustedes no se vayan porque enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es alfa, es beta, la liga de la ciencia.